a presentar el resultado de un proyecto muy bonito que tenemos en conjunto con Solasi, que fue un sueño de Mario Araya y de varios gomosos en bifurcaciones, por así decirlo, o entusiastas de bifurcaciones, que decidimos darnos a la tarea de mirar qué era lo que estaba pasando en Latinoamérica en cuanto a bifurcaciones y crear un consenso y un panel de recomendaciones adoptados a la realidad latinoamericana. Entonces voy a hablarles hoy del registro LATAMBIF. Básicamente fueron 40 centros hasta ahora reclutados con 1.413 pacientes reclutados, y la idea de este registro es básicamente entender qué es lo que está pasando en Latinoamérica en cuanto a bifurcaciones, conocer cómo estamos afrontando estos pacientes y mirando cuáles son las necesidades de mejora, estrategias, y generar publicaciones colaborativas mundiales. También nosotros queríamos responder varias preguntas. Primero, ¿qué clase de pacientes estamos tratando? ¿Cuáles son las características que de pacientes estamos enfrentando en Latinoamérica, y las bifurcaciones también? ¿Cómo nosotros aproximamos una bifurcación en Latinoamérica y cuáles son nuestros resultados finales? Entonces, lo primero es qué pacientes estamos tratando nosotros, y estas son las condiciones basales, y ustedes, como pueden ver, 81% son hombres, la mediana de la edad es 66 años, la mayoría son hipertensos con buena fracción de eyección, con una creatinina normal de 1.12, con un porcentaje alto de angioplastias o intervencionismo previo del 33%, con infartos también un porcentaje no despreciable de infartos previos. Bueno, y en cuanto a la presentación clínica, vemos que la mayoría son pacientes con angina inestable, seguido por angina estable. En cuanto a la clasificación de angina, la gran mayoría tenían una angina clase 2, y la mayoría de estos pacientes eran electivos, y un 38% eran de urgencia, y un 11% de emergencias. En cuanto a tratamiento antiplaquetario dual, vemos que la mayoría recibieron clopidogrel, seguido por prazo y ticagrelor. Todavía vemos que hay una baja penetración de los nuevos antiplaquetarios de alta potencia en bifurcaciones, que es llamativo en Latinoamérica. Vemos que definitivamente el radial es el acceso más utilizado, con un 75%. Muchos utilizaron 7 French, del 51.6%, también dato que es llamativo, y un 6 French, el 45.8%. Eso habla mucho de la preferencia del operador, pues sabemos que con 6 French se pueden hacer la gran mayoría de las bifurcaciones, incluyendo tronco. Sin embargo, es más cómodo trabajar por 7, pero se pueden hacer perfectamente por 6 compatible. Ok, enfermedad multivaso, 65%. ¿Y cuáles son las características de las bifurcaciones que nosotros tratamos? Como ustedes pueden ver, la mayoría son descendente anterior, seguido por tronco principal izquierdo, el 23.9%, un 18% circunfleja y un 7% coronaria derecha. En cuanto a left main, vemos que la mayoría fueron distales y un porcentaje menor del 4.3%. En cuanto a las lesiones descendente y diagonales, vemos que la mayoría fueron descendente proximales, un 5.2 ostiales y un 24.8 en la descendente media. La mayoría fueron descendentes proximales, con 2 diagonales 51.4 y 35.5% de la primera diagonal. En cuanto a la dominancia de diagonales, que es un concepto interesante por el grupo de Huo y de Kang, vemos que el 70% tienen dominancia cuando tienen 2 diagonales, pues es una diagonal dominante la tratada, y la no dominante fue el 29.7%. Ok,
Siguiendo entonces, en cuanto a bifurcaciones, vemos que la gran mayoría fueron bifurcaciones triple 1 por Medina, con diámetros de 3.6 del proximal y distal de 3.5, con una estenosis del 80% en la media, con lesiones del 25.02%. Y el side branch vemos que fueron del 2.5 milímetros de diámetro en la rama lateral, con lesiones de 10 milímetros, lo que habla pues que son lesiones, están ahí en el rango de alta complejidad y de baja complejidad. Recuerden que ese punto de corte es 10 precisamente. Aquí estamos como en la mitad, en toda la mitad, con también longitudes de diámetro 84.7%, o sea, la mayoría eran ramas laterales importantes de más de 73 milímetros. ¿Y cómo aproximamos los pacientes? ¿Cómo los hacemos los pacientes en Latinoamérica? Bifurcaciones, las guías en 89%, sin embargo es llamativo que hay un 11% de operadores que no protegen la rama lateral. Preparación de placa, el vaso principal, la mayoría preparó el vaso principal, el 11 no lo prepararon. Y la mayoría prepararon estos vasos con balón semicomplaciente, no complaciente con 42, rota 2.8 y 1.5 con cutting balón. La rama lateral, preparación de placa en el 45% y no en el 54.7%. Eso puede deberse pues a que son longitudes relativamente altas de 10 milímetros, probablemente eso llevó a que se prepararan las ramas. Sin embargo es casi 50-50, lo cual es notorio de preparación de la rama lateral. Como ustedes saben, pues la tendencia del EBC es a no preparar la rama lateral, simplemente colocar el stent en la principal y dejar la rama lateral sin preparar, a no ser de que tenga una lesión muy crítica, que sea difícil de accesar después o que sea muy angulada, pero en general se desaconseja prepararla. Ok, entonces estrategia provisional, la gran mayoría, 72% contra un 28% de 2 stents. Stent de bailout, la mayoría fueron, no requirieron stent, solo un 10%, menos de un 10% requirió stent como bailout. POT final alrededor del 75%, también que es algo llamativo. No mucho se les hizo POT, todavía pues vemos que no se le hace mucho POT a las bifurcaciones en Latinoamérica, no a todos, pues mejor dicho. Las causas fueron la gran mayoría de ese bailout. Vemos que estenosis significativa, seguido por carina shift, ¿cierto? Quedó pinzada pues, la bifurcación, por así decirlo, y otro punto fue disección. Técnica, la más común fue TAP, seguido por T-stent y seguido por crush y luego por T-stent. Crush y T-stent muy parejos, pero la mayoría fue T-stent and small protrusion o TAP en esa técnica provisional. ¿Okay? Entonces, técnica inicial de 2 stents, la mayoría de la técnica utilizada fue de K-crush, seguido por crush, classic crush, interesante porque todavía se sigue utilizando classic crush y no de K-crush. Recuerden que el classic crush ya no se debe utilizar, perdón, ya sé que lo recojo. El classic crush no se debe utilizar, curioso ese 23.2%, bueno, y culot 17.2%, seguido por el TAP. Ok, entonces en cuanto a dispositivos, vemos que el stent más utilizado fue stent de Ultimaster, seguido por stent de Synergy, seguido por Onyx, seguido por Biomime, y los últimos son Orsiro, Ultimaster Tansei, Angiolite y Bare-Metal Stent en un porcentaje muy bajo del 0.7%. Siguiendo, stents medicados en un 4.2%, 7.7% de las bifurcaciones se les hizo drogelutin balón. En left main fue el 15%, curioso este dato, probablemente se debe a que
La mayoría de estos pacientes reclutados fueron en el ICVA, donde se utiliza mucho balón medicado para la rama lateral. Ok, siguiendo con imagen intracoronaria, vemos que solo el 23.7% se le hizo IVUS, también es bien notorio porque pues, sabemos que el IVUS debe ser mandatorio en tronco principal izquierdo sobre todo. Aquí, sin embargo, yo creo que es porque se tomó en cuenta todas las bifurcaciones y no el tronco principal. 23.7 FFR en el 2 y 1% en el OCT. Aquí está desglosado la imagen del IVUS en el tronco principal izquierdo fue el 56.3, que sigue siendo muy bajo y sigue siendo muy deficiente, considerando las guías mundiales, y no tronco, 18.1 se le hizo imagen con IVUS. Eventos en el hospital, muerte del 1.4, trombosis del stent del 1.1, que está muy de acuerdo pues, con la literatura mundial. En cuanto a resúmenes, pues, este es un registro prospectivo abierto a todos los participantes de los centros de Latinoamérica, la participación de todos los centros de Latinoamérica. Nos dará definitivamente información fundamental para determinar el estado actual de las bifurcaciones en Latinoamérica y será un medio importante para trabajar colaborativamente con las otras sociedades del mundo. Si ustedes quieren participar y sus centros participen, este es el correo para que lo anoten y puedan ser parte del registro. Muchísimas gracias, muy amables.